think it's time to blow this thing. Get everybody in the Hola señores, bienvenidos a un episodio más del Arquetipo Podcast. Pues como siempre aquí su servidor Martín y estos señorones que están aquí. ¿Qué onda? Hoy tenemos un invitado, no sé, es un tema un poco serio, pero vamos a tratar de hacerlo chistoso. Él es Fer Bañuelos y él es abogado, se dedica a estos procesos legales, sobre todo en ondas administrativas y civiles, ¿no? Que ahorita vamos a entender cuál es la diferencia entre administrativo y civil. Exactamente, y pues es un tema un poquito enredoso para los que no sabemos ni siquiera manejar el SAT. Todos aquellos que tenemos la edad legal para ser adultos, pero no tenemos ni puta de cómo se ejerce la adultez. Este podcast te podría servir, quién sabe, vamos a ver qué resulta. ¿Cómo será adulto? Sales más confundido, cabrón. ¿Qué? Era eso, ¿no? Ya debería estar en la cárcel. Lo he hecho mal todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por prestar un poquito de espacio, platicar con ustedes. Te vamos a cobrar esa semana de prestado. Eres abogado, ni ser acostumbrado. Pero sí, te agradezco mucho y pues vaya, vamos a hablar de lo que ustedes me indiquen. De todas maneras, como siempre, les voy a dar la mejor de las asesorías posibles, ¿no? Y dentro de mis espectros, de poderlo aterrizar de la manera más, ¿cómo decirlo?, más cotidiana, ¿no? ¿Y esos espectros de los que hablas están en esta habitación? Sí, de hecho viven todo el día, ¿no? Están ahí. Qué feo. Oye, cuando yo pensé en traerte para acá, porque la verdad es que me parece una muy buena opción para hablar de estas pegadas, ¿no? Que como dice Martín, son bastante serias. Es esta cuestión de que yo he escuchado de muchos, como lo venía mencionando, de muchos abogados, o quizá de los abogados que conozco, que no son tantos, pero esta cuestión de que en México tenemos una muy buena constitución política, ¿no? Que está muy bien elaborada y que incluso, estoy pecando, ¿no? De irme demasiado lejos, pero recuerdo que algo así, alguno de estos abogados me dijo que, un compa de la universidad, pues, me dijo que sí, la neta, que algo así como que la constitución política a nivel mundial estaba muy bien estructurada, una mamada de esas, ¿no? Que son muy impresionantes que tú nada más te crees y repites en otras conversaciones. Entonces, pero me llamó la atención, pues, la firmeza con la que lo dijo. Entonces dije, ver, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa con ese contraste de que en teoría las leyes en México están bien establecidas, pero en ejecución, pues, estamos que nos lleva la chingada? Pues mira, básicamente yo creo que, tal cual como lo mencionas, hasta cierto punto es verdad, porque, o sea, sí es cierto, la Constitución Política de México sí es una obra maestra, por decirlo de alguna manera. Porque envuelve tantas cosas en la Constitución, es decir, rige tantas cosas. La Constitución se divide en dos partes, una dogmática y otra orgánica, ¿no? La dogmática tiene que ver todo con cómo se tiene que regir la vida, ¿no?, del mexicano, ¿no? Y la orgánica es cómo se organiza el gobierno para poder regir allá en México, ¿no?, gobernar allá. O sea, como para la población y para el Estado. Es correcto, ¿no? Las del 1 al 36 te dice que está prohibida la esclavitud, que tienes derecho a juntarte con las personas que tú quieres, que puedes hacer y dedicarte a lo que tú quieras. Vaya, esos tipos de generalidades que pues te lo plasma la Constitución. Sí está muy bien hecha, pero lamentablemente, para mi punto de vista, las instituciones que tenemos en México no son exactamente, no son las adecuadas para poder efectuarlo. Es decir, ¿cómo decirlo? Vaya, a final de cuentas, depende de terceros que se ejecuten de manera correcta, ¿no? Sí. Pero, pues no es de la mejor manera, vaya, ¿no? No siempre es de la mejor manera. Entonces sí, yo creo que la Constitución mexicana sí es de las mejorcitas que hay a nivel mundial. Ha tenido muchas reformas a lo largo de su creación, pero al final de las cuentas, vaya, no hay nada perfecto, ¿no? Claro, y aparte es una cosa muy compleja, ¿no? Y se puede incluso comparar casi con la situación de Estados Unidos, incluso más moderna, ¿no crees? Fíjate, es que es un poco distinto porque, por ejemplo, en Estados Unidos son enmiendas, ¿no? Entonces, ellos van teniendo su constitución, la van enmendando, por decirlo de alguna manera. Nosotros la vamos reformando, ¿no? Estados Unidos sí contempla unas cosas muy progres a veces, pero otras no. ¿Por qué? Por ejemplo, la segunda enmienda es de las armas, ¿no? 19, ¿no? Sí, de que tengo el derecho de portar un arma por sí. ¿Cómo se llaman esos estados? ¿Son los qué? ¿Cómo se llama Estados Unidos?
En lugar de estados es... No, sí son estados. Ah, sí, Sí sí, son estados. sí. Sí, es que, por ejemplo, De los lugares donde, donde la pena de muerte es legal, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, verga, suena muy a... Sí, como que cada estado rige A las sus medias, propias es leyes. correcto. Todo eso es justamente que eso haces mención, pues no es otra cosa más que la independencia que tiene cada uno de los estados, que si bien se rigen por una constitución, ellos son autónomos, ¿no? Ellos pueden requerir unas ciertas reglas en sus estados, vaya, ¿no? Entonces, en Texas es totalmente, existe la ley de capital, ¿no? La pena capital. Y en Los Ángeles está prohibidísimo. De hecho, también Los Ángeles es el paraíso de los inmigrantes, ¿no? Hasta ciertos puntos. California. Sí, tienen como muchos Contrastes. Ajá, o Siempre sea, está un estado y otro, ¿no? Los progresistas. Exacto. Pero que eso viene desde este pedo, bueno, ya metemos en toda esta historia, ¿no? Pero desde esta cuestión de los estados del norte y los estados del sur, ¿no? Esto de la guerra Sí, la civil. guerra Los confederada azules. es correcto, ¿no? A partir de la guerra civil estadounidense es donde, pues vaya, el sur quería tener esclavos y el norte dice, eso ya no está chido, ¿no? Ya vámonos. No es tan moderno, ¿no? Ya no es tan moderno, ya no es tan progres, ¿no? Pero sí, básicamente México sí tiene una muy buena constitución, en papeles preciosos, hermosos, de los documentos mejor redactados, a mi criterio, que existen a nivel internacional. Lamentablemente, como todo México, somos buenos iniciando cosas, pero no terminándolas, ¿no? Entonces... Es muy bueno hasta que llega a la calle, ¿no? Y ya te piden correcto, mucha... ¿no? Es muy bueno hasta que ves que quien depende de la ejecución es de la persona no adecuada, ¿no? Es el morro que bulleaba en la escuela. Oye, y por ejemplo, tú, pues bueno, estudiaste para ser abogada y todo este rollo, entonces tienes como el conocimiento, digamos, más detallado de cómo son los procesos para tú lograr un objetivo, ¿no? Antes de comenzar como a entrar a eso, dinos la diferencia entre lo que es lo que has dicho al principio, esto lo ¿Sí? que... Ajá, lo que es civil. Los y- países, sí, básicamente, mira, vaya, tu actuar está regido por diferentes normas, ¿no? Unas son de carácter penales, que es todo lo que sí tiene pues, ya penas corpóreas o monetarias, es decir, las corpóreas son cárcel. O sea, que te agarran tu cuerpo y es no con él. Es correcto, lo guardan un ratito, Y ¿no? fíjate cómo está lleno de eufemismos este pedo, ¿no? O sea, Fuerte, ¿no? güey, te levantamos a la verga y te encerramos. Pues- Son funciones corpóreas. Pues sí, pero pues mataste a alguien, ¿no? Sí, O sea, la verdad es sí, que... sí, 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 en teoría es una cuestión así, ¿no? O sea, güey, eres un peligro para la Es sociedad. correcto, o sea, es correcto eso. Entonces, básicamente, en el sentido penal, se rigen todo ese tipo de normas. Pero, básicamente, lo que tienes que entender es que existen distintas materias que rigen distintas actividades de la vida. Es decir, la civil tiene que ver con propiedad, tiene que ver con divisiones de propiedad, con sucesiones, con todo ese universo. Mientras que la mercantil tiene que ver todos los actos de comercio, ¿no? Todo lo que tú, siendo comerciante, te vas directamente a la ley mercantil. La ley laboral, toda la persona que sea patrón, o sea trabajador, o sea sindicato, se rige por leyes laborales. La ley lo familiar, que al final de cuentas también viene aunado a la ley civil, pero sí es como un apartado en materia familiar que comprende patria potestades, divorcios, pensiones alimenticias, etc., ¿no? Básicamente son todos los aspectos que comprenden la vida misma y que están regidos, ¿no? Por un conjunto de normas que te dicen lo que sí y lo que no, ¿no? Básicamente es eso. La verdad, yo quería plantearte algo, ¿no? Ahorita me pareció muy interesante ese pedo, ¿no? De que pues no hay como una formación general o dentro del pedo de la educación respecto a las cuestiones legales, ¿no? En México yo decía esto de que los abogados es el oficio de los ignorantes, ¿no? O sea, Exacto. porque pues vas con un abogado por todo lo que no sabes que en teoría deberías o podrías saber, ¿no? Digo, como tantas otras cosas, pero aquí el punto es que son cosas que te deben de defender. Y decíamos que en la primaria, en el kinder y todo esto, pues te dan cívica y ética, que es la puta materia barco más barco del perro mundo, ¿no? Me debo de portar bien, no me debo de portar mal, listo, ¿no? Pero hablábamos de que en realidad no hay un seguimiento serio, se nos enseñan cuestiones de ética como pactos sociales, de esto es lo que debes de hacer y esto, Bueno, ¿no? ajá. Pero nunca nos enseñan cosas como este pedo de, güey, si tienes un pedo o si la cagas en esto, si necesitas defenderte en esto, pues corres contra la instancia o haces tal cosa. Que si nos damos cuenta, en realidad casi siempre esta información nos llega por instituciones o nos llega por colectivos o nos llega por gente que se dedica a difundir, pero realmente en la formación educativa del país pues no es algo que se inculque de ninguna Pues forma. no, fíjate que yo creo que en la cuestión educacional, bueno, no me puedo ahondar tanto a eso porque no soy maestro. No, Imagínate que sí es. Pero lo que sí te puedo decir, yo creo que algo que vivimos la mayoría de nosotros, y que pasamos todos por la primaria, es que pensar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?
Básicamente, ¿no? Eso creo yo, ¿no? Básicamente sí, nunca existió una formación detallada, o sea, no existe. Aparte, mira, te voy a decir una cosa, a mi punto de vista, creo que es información muy pesada para un niño. O sea, sí tendría que ser muy aterrizada y muy estructurada. Sí, o sea, lo que dice, güey. O ajá, sea, pero lo ¿por que qué no en dice- la prepa O quizás las en la materias secundaria. concretas o en la secundaria Ajá. de cómo defenderte o cómo hacer valer tus derechos? No que es el pinche eslogan de un montón de Bueno, comerciales. simplemente que tengas como una, Sí, una o sea, materia desde la alguna primaria hasta escuela la técnica. prepa, Mira, o sea, así que- materias. Sí, ajá, o sea, por ejemplo, yo sé que alguien, el que un extraño me toque el pipí, ¿no? Sin mi consentimiento es algo que no debe de pasar, pero yo no entiendo si alguien sí llega y me toca mi pipí, ¿no? Entonces, ¿con quién voy, güey, no? Exacto, mira, yo creo que, bueno, a mí en lo personal sí me tocó un poquito de eso, en la escuela donde yo estuve sí nos ¿Te dijeron, tocaron el pipí? no el pipí, pero sí me tocó un poquito más definir, no, un poquito más abajo, no, definir bien los actos que eran morales y esmerables, ¿no? En ese sentido. Entonces a mí sí me tocó ver eso, ¿no? No sé qué más o menos qué generación son ustedes. Yo 94. soy 88. 88, a ti también te tocó, yo soy Pero de 91. mi canal. Ah, yo soy 95. Tú eres el más chico, entonces a mí Ah, en ese sentido sí me tocó un poco, no muy ahondado y tampoco en la secundaria tampoco, de hecho nunca vimos nada de eso, hasta la prepa a mí sí había una... A ver, ya volvimos, ¿no? Estábamos en lo de la... Ya, Regresamos del corte, ¿Qué regresamos onda? del corte. Esperemos que el corte lo hagan a partir de este momento, porque si no lo hacen, pues yo creo que van a tener problemas. Vale. Pero a ver, ya, volviendo del corte, estamos Yo hablando- espera, yo tenía la misma duda que me despejaste hace rato, pero quizás a lo mejor otros tengan la misma duda de si se podía representar uno mismo, o sea, pero también, bueno, no te creas, no te iba a decir, aunque tú sepas la ley, o sea, porque hay personas que no son abogados, pero saben mucho de leyes, tampoco podrían defenderse, obviamente, porque no es como algo, no sé. O sea, si ves la de Streets, güey, a huevo que te defiendes. Yo soy señoría, yo soy señoría, ¿no? Yo Justo. me metí todas las temporadas, sé perfectamente. Sé perfectamente que aquí Ajá. tengo que, ¿no? Y ya te paras, te corona. Mira, la verdad es que aquí en México no hay impedimento que tú te representes a ti mismo, pero la ley justamente sí es muy clara, sí te señala quiénes son las personas facultadas para la representación, ¿no? Quiénes sí, quiénes no. Entonces, ¿Quiénes legalmente? Ajá, Están, exacto. porque facultades yo creo que... Ay, no, pero es que te digo, la ley te la da las facultades, o sea, ya viene legalmente, Ah, ¿no? O sea, pues, Bueno, pero pues por la ley, pues. Entonces, ajá. sí, sí, si yo te dijera, bueno, alguien dice que está facultado, bueno, ahí sí entra, aquí no, la ley te dice específicamente quiénes son las personas facultadas para desarrollar Exacto. cuál actividad. Entonces, básicamente, en unas ciertas cosas sí te puedes hacer una representación legítima tú mismo. En algo leve, quizás. Por ejemplo, cuando le pidas algo al gobierno, es decir, quieres que te quiten esas multas de tu coche, tú lo puedes hacer. No Ok, necesitas ok. realmente un abogado. Tú ¿Y bajo qué concepto? ¿Puede hacer eso? bajo tu Ajá. bajo derecho. Pero ¿bajo qué concepto te pueden quitar las multas? Exacto. ¿Por qué? Porque las multas son un acto de molestia al gobernado que ya te da una sentencia, te dice cuánto pagar, pero no te escucharon ni te oyeron en juicio. Se brincaron el proceso. Y O por sea, eso que tú puedes No, decir, mames. o sea, que tú puedes decir, es que dejé mi carro ahí porque Yo me me había- fui a Se comprar. pagó, güey, X, no lo pudo Ajá. llevar ya de ahí. Sí, exactamente, o sea, Pero- a ti no te escucharon eso. Jamás. Ah, la no autoridad mames, nadie te no preguntó. No lo sabía, nadie te preguntó. Es como exigir tu derecho a réplica. Es correcto. Exacto. Es correcto. Tú tienes derecho de ser oído y vencido por medio de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Güey, Wow. siendo que esto te lo habían derecho a una prepa, güey. Sí, no mames, ¿cuántas veces no tuviste que pagar nada más pues porque sí? Exactamente. Sí, pues. Esa es la forma en que tú impugnas las multas. ¿Por qué? Porque no se brincaron el proceso, no te escucharon en juicio y ya te penaron, ¿no? Básicamente es lo que Hace pasa. rato mencionabas este pedo de que en México todo tiene que estar escrito. ¿Cómo está ese pedo? Sí, para que tú le pidas algo o que puedas exigir algo a la federación, al gobierno, a los órganos jurisdiccionales, es escrito, de manera escrita. Pues aquí dicen alfabetos de chingada. Hay salvedades, pero justamente cuando existen personas, en ese caso de analfabetismo, existen personas que te pueden auxiliar, ¿no? Que sí, en ese momento ellos te pueden rendir la declaración, escriben y la interponen, ¿no? En representación de... Ubicas como cuando estos tips, güey, de que si vas, por ejemplo, no recuerdo, güey, pero es como de que si vas al cine, güey, ¿no? Y en ciertos cines, o que si vas a tal establecimiento, güey, si te cae la bebida, En ¿no? todas. Sí, puedes pedir un refil o estos tips. Son la clase de... Yo creo que la ley así es, ¿no, güey? O sea, tienes un montón de Allí beneficios a la está, vida. pero no lo leí, Porque si lo es quieres. una ley, nadie te lo dice, no le pagas una Oye, boda. hablando de ley y todo ese pedo, así ahorita me acordé, ahorita que dijiste, si todo el Sí, mundo me- supiera eso y lo del refil.
no sé por qué me llegó esta historia que dicen del Titanic, que en realidad el barco que se hundió no fue el Titanic, sino otro barco que se llamaba... Ay, mi madre. Prometeo algo así. Britannia. No, algo de eso. No, ya sé cómo se llama, yo sé, Algo como Enterprise, algo así, güey, no me acuerdo. Yo ahorita me voy a acordar, O sea, sí, muy se va a acordar. interestelar, pero no. No, bueno, total, de que ese barco, eran el Titanic y ese Columbia. otro eran del mismo... Sí, Ajá, Colombia. eran del mismo dueño. Vale. Y este güey no había asegurado uno de los barcos, creo Uno de que los dos. el viejito. Ujú. El Titanic sí, porque era pues el nuevo. Entonces, el otro barco, para hacerle los arreglos y repararlo, pues era todo un pedo, ¿no? O sea, Era el Chevy del 2005. exactamente, ¿no? Entonces ya no tenía como mucho caso, tampoco porque las aseguradoras ya no querían asegurar un barco de esa condición. Entonces ese barco se supone que se le puso, porque a diferencia del Titanic, solamente le faltaba como una de esas chimeneas. Como no recuerdo el nombre de esas cosas. Bueno, total de que el vato hizo que ese barco fuera el que se hundiera, el otro, porque incluso dicen que las investigaciones de cuando llegaron al fondo del océano revelaron muchas cosas, ¿no? Que no se dicen. Porque también detrás de eso había un plan así como ya muy... A ver, conspiranoico. Pues De que Sí. mandaron a todas esas personas que De que estaban todas ahí. las personas que estaban en contra de algunas enmiendas o reformas... Un pedo de leyes. Ajá, había un pedo muy político ahí, que los que se quedaron al final en el poder querían hacer, pues fueron de los muchos que se fueron en el barco, güey. Además de que casualmente. muchos que casualmente pues no eran como de esa banda que querían deshacerse, abandonaron el barco y dejaron ahí a gente de servicio, maletas y todo al último instante. Es muy sospechoso, o sea, la otra vez vi por ahí un TikToker Que lo tocaba chido fondo, esa órale. información. No me consta, pero es bien interesante y es simplemente pues banda que tiene un chingo de dinero, que sabe cómo se manejan las cosas, que pues bueno, detrás de todo eso se aprovecha, ¿no? Sí, O sea, fíjate sí que- son algo que pasaría en México, Ya güey. mi poder. Sí, yo creo que De hecho, Ay, sí, y no, a de lo hecho, mejor no, pasamos no, esas cosas similares. Más peores, claro. La claro. estafa esta es más grande, creo, güey. De hecho, algo similar también pasó el 11 de septiembre, el día de las Torres Gemelas cuando las tumbaron, que habían asegurado, creo que el edificio, ¿no? Justamente ese día, El dueño no fue. los dueños de ahí, todos los inversionistas no fueron. Sí, casualmente. No, casualmente, ¿no? Y pues fue un pretexto para iniciar lo que fue la guerra de Irak, ¿no? Sí, hay que justificarla, entonces, claro. justificarla. No es por el petróleo, es por la dignidad. Pues, Para exacto, llevar ¿no? O sea, justicia y democracia. es que acuérdate que los estadounidenses ya tenían una referencia de una guerra donde no les, o sea, no tenía por qué haberse metido, que era Vietnam, ¿no? En Sí, donde, sí, sí. pues, realmente No, fue fueron por la golpes. guerra de poderes, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, ya no querían ese tipo de guerras sin justificación aparente, vaya, decirlo de una manera, ¿no? Sí, estamos En contextos. cambio, en la Segunda Guerra Mundial sí había un pretexto, había un sentido de honor, un sentido de patriotismo, ¿no? Que era el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Pero era prácticamente lo que hicieron esta vez también, ¿no? O sea, Sí, lo como hicieron al final por heroísmo, por patriotismo. Sí. Sí, exactamente, pero es que es más fácil que la población sí coopere con la En ese cuestión aspecto. militar, ¿no? De irse a Ok, unir al ajá. ejército, que a que solamente sea el Ah, meterte, ¿no? ok, sí, Sí, o porque en sea- Vietnam justamente hasta hacían convocatorias, ¿no? Conforme la gente naciera, le tocaba ir a prestar servicio militar. Y en este caso, pues ya la gente Era estaba como Sí, bola pues, negra, bola blanca. como- horrible. Mucha gente podría decir como, güey, porque mi hijo va a ir a pelear una puta guerra que no le corresponde. Es Sí, güey, correcto. claro. Exactamente, y en cambio con Irak, yo, por lo que se ve y por cómo lo ¿Fuiste a Irak? plantean todo, ¿no? Por lo que se ve me hubiera encantado. Por lo que se ve la de Rambo. Por lo que se ve la de Rambo, ¿no? Con los Almata, ¿no? Esas balas infinitas, ¿no? Pero no, sí, ¿no? Es una que tengo que Es una revuelta de seis. y Pero nunca mataba a todos, cabrón. Sí, justamente, entonces yo creo que ese iba dirigido a ese sentido de patriotismo y es más fácil que las personas levanten la mano para ir a defender a su Pues, país, ¿no? sí. con una justificación y no por una imposición. Entonces, pues aquí también en México tenemos nuestra bola blanca y bola negra, ¿no? En el servicio militar. ¿Qué les tocó? Yo no la ni me valió, que yo no hice nada. Y pues la neta a mí sí me salió bola negra, pero ¿qué creen? Ok. Lo encuartelé. Órale, mi carnal también salió y fue un tiempo a marchar. Y la neta dejó de ir, güey. Dice, güey, que tratan No, o sea, mierda, no, los bola pinches blanca es marchas. Sí, Bola negra es que la libraste, pero tienes que hacer el proceso de sí, es cierto, encuartelarla, para que así. se den tu. Sí, Total sí, de sí. que pues se me fue el pedo, güey. Bueno, al final de las cuentas, ¿para qué te sirve? O sea, Ajá, antes, en O sea, antes claro. que sería para más. Antes Oye, sí ¿por qué sirve. cambió eso? ¿Por qué?
porque ya no es requerido por muchos empleos. Porque entran derechos humanos. Derechos humanos. Sí, pues bueno, hijo de su puta Claro, madre. justamente, derechos humanos tienen mucho que ver en eso. ¿Por qué? Por la libertad de expresión, por la libertad de hacer. Ideología, güey. Pues, Antes no te casabas si no tenías cartilla militar. Antes no salías del país si no tenías cartilla militar. Sí, pero como dijo Eduardo Galeano, Si lo güey, hiciste en tu primera comunión. Si estás bien con Dios. Tienes la licencia de Dios. Dios conmigo, ¿qué contra mí? No, pero fíjate que si era, bueno, a mí me acuerdo de mi abuelito, en paz descanse, sí era, tú tienes que hacer tu servicio porque es tu obligación, ¿no? Y él lo hizo con mucho Orgullo, ¿no? Y con patriotismo, ¿no? Entonces, a mí no, la verdad sí me tocó Pues, hacer servicio militar y fue terrible. ¿Sí fuiste? Yo que mi canal fue, dice que la neta pura puta humillación, que era muy feo, pues. Que... Sí, que son muy No, pasados no. de chorizo. Yo nunca fui. No, A mí me tocó bola blanca, pero nunca fui. Sí, hay mucho de repente maltrato a la banda, discriminación, mucho bullying. Bueno, discriminación, fíjate que ahí sí no creo. Los militares son muy recios en ese sentido de la discriminación. Pero no, sí, Pero- discriminación. Pues, o O sea, sea, porque hay todos, mucha, ay, yo le digo de ay, discriminación porque hay banda que de la ven afeminada y me tocó a mí que me contaran mis compas ok, ok. Ah, y sí, te sí, dicen, eso me ¿sabes qué? refiero. No vengas. Ah, ok. O sea, te conviene. Das imagen de Pero, fotito, o sea, ¿no? que De no, débil. güey, ¿no? Es como... Sí, bueno, sí, ahí sí tienes toda la Porque si razón. están muy, muy gordos o si no, o de a tiro Pues, ven güey, que no... ¿han visto esa o les película de parten Full la Metal madre Jacket? haciendo- No, es una No joya, güey, es una mames, güey. joya. Full Metal Jacket es de Stanley Kubrick, es buenísima, güey. Que justamente hay un vato que está gordito, güey, que todo el tiempo se lo pasan cagando del palo, güey. Y a un punto donde no han visto. Ah, de militares. Ey, sí, Ah, sí, ya que lo se trata de sé, claro. entrenamiento, güey, cómo le mata al Lawrence, pinche. Lawrence Arabia. De hecho, hay muchos memes del sargento, ¿no? Ándale, sí, güey. joya, Y hasta que le vuelan la puta cabeza, ¿no? Qué bueno. pero la Sí, persona- mira, bueno, es que a mí no me tocó en ese sentido una persona, pues, gay, no me tocó. La verdad no. Todos los por lo que menos eran muy no, heterosexuales. eran unos hombres. No, era más bien un sentido que no me tocó, vaya, no Ay, sabía. qué chido que no me hubieran sabía, dicho a mí. Ya No, no vengas. no, mira, bueno, al final de las cuentas, ay, yo también, güey, eso Pues sí. hubiera joteado de poca madre. Ya me hubiera dicho, maldita sea, ¿no? Yo no lo sabía. Tacones en servicio. Sargento. ¿Le voy a dar un besito? Le voy a dar un besito. Negrito. Lo más es que me hubiera dicho que sí es sargento, pero yo sé que Sí, sí, claro. tienen fama, ¿no? Algunos. Pero bueno, la cuestión es que a mí no me tocó, pero sí era muy culero, ¿eh? O sea, uno que no está acostumbrado a hacer ejercicio absolutamente nada, a hacer tus sentadillas abdominales pues a las 12 del día con ese solecito rico de día también. No, era horrible, era Sí, horrible. o sea, porque ni siquiera puedes decir así de, güey, por lo menos hacía ejercicio, algo que nunca hago. Sí, güey, pero si lo haces, pues por lo menos no es en el pinche sol de las 12, Sí. que está bien cabrón, güey, o sea, no sé, se está pasado de verga. Ah, con ellos también se pasan, ¿eh? Ellos sí hacen su adiestramiento castrense, sí está muy pasadito, pero bueno, ¿no? Es como un sargento a veces nos decía, ¿no? O yo escuchaba que les decía a los demás que sí estaban enrolados en el ejército, ¿no? Nadie los sacó de su pueblo, pueden regresarse. Ah, sí, Claro. pero hay una crítica bien ¿No? cabrona, güey. Por ejemplo, es bien sabido, güey, que hay muchas campañas de reclutamiento que obviamente, fíjate, es una persona que es muy abusiva, que van a lugares pues muy inhóspitos, van a lugares muy relegados socialmente, ¿no? Y entonces hay personas con muchas necesidades, muchas creencias, y fíjate, te dicen, güey, aquí te damos de tragar, aquí te damos estudios, aquí te damos una carrera, aquí te damos un empleo, güey, y pues obviamente dices, pues sí, cabrón, ¿cómo no, güey? Necesito Pues sí, tragar, ¿no? claro. Pero también es abusivo, güey, pues porque ves como plan Mira, con es que ¿no, güey? sí es Le una caes con oportunidad. nosotros y... Pues sí, Es que no, sí, güey. puede ser carrera y todo, que también dicen por ahí que hay mucho nepotismo, ¿no? Dentro de ese pedo. Pero yo lo que veo es que es abusivo este pedo de, pues sí, güey, ¿quién más lo necesita, no? Porque ¿quién más aceptaría este nivel de abuso, güey? ¿Quién más normalizaría como estos tratos, güey, no? Y sí, pues desde esa fin de cuentas... Ahí sí no puedo hablar mucho, yo tengo unos clientes sargentos. Ah, no, entonces, la verdad, claro, que yo sé, como lo he visto, sí es muy difícil, no cualquiera, es una vocación, me queda claro, aguantar sí, todas las sí, mamadas claro, que hacen güey. ahí, hacer, o sea, de verdad tienes que Es que tener sí. un sentido de Sí, tienes una creencia, muy fuerte, o sea, Sí, claro. creo que el patriotismo es inevitable, güey, porque es como una cosa muy religiosa, ¿no? O sea, como Sí, ¿no? puedes aferrarte a algo. Yo me acuerdo que cuando nos ponían a hacer honores a la bandera, pues te Pero ponían el a señor cagar se desde desmayaba. algo. No, es la banderota, ¿no? Grandota, ¿no? Ahí la colgar desde inicio, ¿no? Entonces, si se te caía la bandera, pues era sopapizza, ¿no? Entre todos, y el sargento te ponía unos castigos cachos, ¿no? Lo típico, el chavo, ¿no? Medio rarito, ¿no? Ahí, pues, haciendo su esfuerzo, se le cae la bandera. Pues no, sopapizza, ¿no? Y pues
buena regañadota ahí con el sargento. O sea, su sentido de patriotismo sí es muy férreo, muy O sea, derechos humanos se quedó corto en decir, bueno, es obligatorio ya, más bien deberíamos de quitar la verga. Pues justamente es por eso estoy diciendo, es obligatorio. No sé, yo creo que también hay muchas maneras de hacer patria, no tienes que estar ahí partiéndote la madre o entrenando, ¿no? Puedes hacer patria desde, o sea, un activista hace patria a su manera, güey. Pues es que yo creo que una mamá que cumple todos los días con darle educación a sus hijos, llevar por el buen camino, porque hay hijos que no se dejan, pero bueno, está haciendo patria a su manera. Yo siento que pues hay un montón de papeles en la sociedad y cada uno tiene una manera diferente de hacer patria, ¿no? Pues es que yo creo que el concepto de patriotismo, güey, es como los conceptos religiosos, güey, ¿no? Se manejan para que tengas un sentido de pertenencia y justificar muchas cosas, ¿no? Y es como este pedo de los... Creo que fue Emil Zoran el que decía como esto de que si quieres saber, no recuerdo bien, pero estoy cagando, pero que si quieres saber si algo está vivo, ¿Patealo? No. Patealo, no, ya, si si quieres saber si algo existe, pregúntate si puedes sufrir. Y es como este pedo, güey, no puedes matar a nadie en nombre de tu país porque tu país no sufre, güey. Esa persona sí. Fíjate, no puedes matar a nadie en nombre de tu Dios porque tu Dios no sufre, güey. Entonces la persona sí sufre. Yo ahí tengo un sentido de observarse ante el patriotismo en comparación, fíjate. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en México, cuando eres funcionario público, ¿qué es lo que piensan? Ya la hice. Ya la hice, ¿no? Ya la hice. Aparte, ¿no? Ya la hice. Eso es como respirar. Creo que ya llegué a la zona de confort, trabajar de 9 a 3 o de 9 a, bueno, dependiendo de cobrar chido y hacer poco, ¿no? Y en Canadá, fíjate, por ejemplo, también aquí, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios públicos, no? Me pasa en lo que yo me dedico todos los días y es lo más normal, que es dar el impulso procesal, que es otra cosa más que darte dinero, darte tu lonche, tu coquita, pues para que el escrito salga más rápido, ¿no? Para que me acuerden rápido. ¿Impulso procesal? Impulso procesal. Es una práctica, sí, claro, es como el sentido más técnico, ¿no? Es como motivar a la banda, ¿no? Sí, claro. La pizza de las horas extra. Y yo como buen latino traía eso en mi mente, ¿no? Cuando llego a Canadá saco una credencial de la biblioteca para poder aprender los cursos que son gratuitos ahí en Canadá de inglés. Saco mi credencial, pido informes, la persona que me atendió súper bien, hablaba inglés, español, muy bien, de verdad yo nunca había visto esa calidad de servicio en una persona y por gratis, o sea, y por hacerlo como con gusto, o sea, sí. No como en el IMSS. Ah, es correcto, ¿no? No como en cualquier dependencia casi de gobierno, ¿no? Sí, o sea, casi en todas es lo mismo, muy con todas excepciones, pero sí es. Al último yo agarré unos mazapancitos, ¿no? Que traía de mi México querido para darle, mira, pruébate esto, señorita canadiense, ¿no? Ahí ¿Lo mueles? Es lo mejor que hay de esos dulces chingones, ¿no? Yo le saqué mis dulcecitos, tenga usted, y me dice, no. Yo no puedo aceptarle absolutamente nada a usted. Yo le sirvo a usted porque ese es mi trabajo. Güey. Órale, qué O bueno. sea, algo que yo veía indoloro, que no va a pasar nada, pues eso es mi agradecimiento, pero tiene toda la razón del mundo. Sí, Claro, sí. O sea, realmente ella lo hace con toda la convicción de querer, y ella, o sea, es muy patriota en ese sentido, es la mejor, imagen del patriotismo es eso, ¿no? El que ella hace lo que hace porque le gusta. Por servir, y por servir, porque le gusta, esa chamba, ese jale le encanta. No porque prácticamente parece que te están haciendo un favor. No porque ya la hizo y ya le dieron su plaza de base. Sí, me gustaría como decir, ojalá que este amigo que voy a mencionar no me esté escuchando, pues, si me escucha no se acuerda que me dijo esto. Pero este güey se metió mucho a la política, o sea, desde lo conozco desde muy chico, y ese güey se metió mucho a la política. Y me acuerdo que una vez me dijo algo así como, güey, pues claro, es que la idea es ir, no hacer ni vergas y tener un sueldazo, ¿no? Y me lo dijo así como muy orgulloso, güey. Y dije, claro, güey, me lo digo porque es como el sueño mexicano, ¿no? No hacer nada, güey, y ganar un chingo. Que te paguen por no hacer nada. Y yo pienso como, güey, qué culero, o sea, qué culero que el sueño, ¿no? Socialmente. Claro, ser un parásito, güey, o sea, no aportarle nada a nadie, no hacer nada por nadie, pues no mames, por eso estamos tan Es correcto, güey. Nosotros somos el cuernito de la abundancia, ¿no? O sea, pero chingón, de verdad uno no entiende todo lo que tiene hasta que sí estás en otras partes del mundo que dices, no mames, aquí está un frío bien culero, no puedo ni salir ni hacer nada porque está cabrón, ¿no? Perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste de que fuiste allá y todo ese pedo, tengo una duda. Una persona extranjera, bueno, van a ser dos situaciones para una sola cosa. Una persona extranjera que viene aquí a México tiene derechos con papeles, ¿cuáles serían? Y sin papeles, ¿cuáles serían?
No, Ok, mira, el artículo 1 de la Constitución sí te marca, ¿no? Es decir, si tú eres esclavo en otro país, Sí, pisando ¿no? México, pisando México, Eres libre. ya absolutamente es tu Si libertad. nosotros nos liberamos, ¿tú por qué no? Y si es esclavo sexual de Sí, o sea, a pesar de que tú seas, por decirlo de alguna manera, indocumentado, tú tienes derechos. Por eso Ajá. estamos en tratados internacionales que avalan justamente eso. México no solamente tiene la Constitución, también tiene tratados internacionales equiparables a la Constitución. Es decir, no más, no menos. Los dos son igual en ese sentido. Entonces, todos los tratados internacionales Aplican exactamente igual que la ley. exactamente igual. Y entre ellos los derechos humanos. Entonces, no pueden, toda esta cagada que están haciendo en el sur del país con los migrantes, pues sí está malísimo. Es la cosa más hipócrita del mundo, güey. Exactamente, cabrón. O sea, es la cosa más hipócrita del universo porque, cabrón, o sea, tienes una constitución que favorece todos los derechos humanos, que te da tantas prerrogativas al ser humano, pero por tu puerta trasera los estás golpeando, ¿no? Los estás sacando a bola Sí, de sí. chingadas. Pues es la escalera del malinchismo, Claro. ¿no? Es la escalera de la desigualdad, del clasismo, ¿no, güey? O sea, me quejo del vato que me pisa, pero yo piso los de abajo. Pues yo estoy Pero el vato que me pisa me manda que pise a los de allá. Sí, 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 ¿no? claro, ¿no? Ese es el La modelo. película del hoyo, ¿no? Ándale, sí, esa Correcto. mierda, sí. Es correcto. Sí, pero de verdad, ¿no? Y en el sur del país. Ajá. Sí, o sea, En América. en Sudamérica, ¿no? Sí, pero básicamente sí es así. Sí tiene la Constitución que da muchas prerrogativas increíbles, muchos derechos que suenan hermosos, la verdad, es de los mejores tratados en materia de derecho que he leído, pero no es aplicable al 100%. A ver, quiero hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Y esto yo creo que yo lo pregunto desde mi ignorancia y tú vas a responder desde la tuya, ¿no? Y cada quien, pero me gustaría que ustedes también den su opinión. ¿Ustedes creen que entonces el fallo con México en el tema legal es una cuestión cultural o es una cuestión institucional? Yo creo que van como con pegadas, ¿no? Yo pienso que es cultural, porque Ok. al final de las cuentas, si tú tienes una cultura de formación, vaya, idónea, lo que sí debes hacer, lo que debes hacer como funcionario público, si llegas a ser funcionario público, lo que sí realmente tienes que ser como ciudadano mexicano, vaya, ¿no? En ese voy bien actuar, ¿no? Cómo te tienes que comportar, ¿no? Si todo eso viene bien, tus instituciones van a venir bien, porque viene una persona bien, una persona que no ha sido, pues, vaya, no se ha ido por otro lugar que no debería de ser, ¿no? De la ventaja, ni el chullo. Vuelvo a lo mismo, cabrón, justamente con el ejemplo que te acabo de mencionar, ¿no? Esa muchacha, esa María Antonieta, se notaba perfectamente que no tenía la necesidad de 2 mazapanes, cabrón, Sí, porque sí. en su psique no hay la necesidad de eso. Sí, pues se le paga bien el gobierno y Cuando aparte la de necesidad de cultura, esperar su algo de formación. ti. Exactamente. Sí, claro, no como el Allá, policía que ajá, tiene la ajá. necesidad intrínseca de esperar algo de ti. Y si uno dice es un puercaso, porque sí es un puercaso, pero aparte de eso también es un puercaso con un mal salario que le piden que arriesgue su vida por ese mal Sí, salario. yo creo que si tienes una cultura de formación en ese sentido de una persona sana, no va a haber una formación perfecta, pues si una persona sana vas a tener instituciones sanas. Bueno, sano está complicado. Es que fíjate, yo lo digo en este sentido, ¿no? De forma muy, muy concreta. Podríamos decir, o sea, se podría decir, güey, ¿ustedes creen que las instituciones son producto de la cultura? ¿O la cultura es producto de las instituciones? Pero no, o sea, pues yo más La cultura es, yo siento que más la segunda. ¿cómo? Que la cultura Es es... producto de las instituciones. Mi pregunta viene por, no sé si has hecho esta afirmación que me parece muy rompehuevos en lo personal, de es que tienen el gobierno que se merecen. Podría ser entonces. Es Sí, que podría ¿tú crees que sí? Así Sí, es. como. Sí, No, yo creo que es más sí. complicado que eso, no mames, es más... Yo creo que sí, porque yo te puedo apostar que en algún momento tú hubieras hecho algo que no debiste haberlo hecho, y sin embargo lo hiciste sabiendo que tenías ventaja de ello. Claro, sí. Y Claro. mira, O sea, Pero esa es la cuestión, o sea, es que está cabrón, güey, esto es algo más filosófico, pero... yo creo, por ejemplo, vamos a ver como un análisis de México, ¿no? Que en los últimos 6 años, por lo menos, empezó a politizarse cada vez más y más. Yo, la verdad, no había visto en muchos años, digo que tampoco estoy tan viejo, pero ya rebaso los 30 años, que la gente hablara y supiera tanto de política, güey. O sea, a nivel de que los grandes, los adultos de para cuando yo era niño escuchar hablar, neta no sabían ni madres, güey. Puras babosadas o las cosas que nada más repiten los medios. La gente lo repetía. Y ahora está esta cultura de yo investigar, yo saber, yo ver un montón de opciones. Y independientemente de si soy verde o soy azul o soy naranja o lo que tú quieras, ya hay como una selección propia. Donde la gente, más allá de ver colores, ve personas. Y creo que esa es una evolución, por ejemplo, dentro de México,
ya de cultura, ya la política es como dentro de la cotidianidad, y por eso es que de alguna manera a lo mejor, creo yo, no tenemos el mejor gobierno del mundo, pero pudimos haber tenido uno peor, güey. Ah, claro. No, o sea, véanlo desde las No, o últimas sea, elecciones. yo sí soy... Yo no sé dónde estaríamos con güeyes como los que estuvieron... Con el Bronco. ¿Cómo se llama el canalla, güey? El Candelín, el chiquillo, Güey, no sé, güey, me da miedo. Sí, claro, a mí ese güey me asustaba mucho que nada. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo tuve una referencia muy buena de eso. Bueno, a mí me parece muy buena. Meet, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando entró Meet, ¿o qué es? Sí. Bueno, ok. Me parece que como figura pública era muy bueno, o sea, sus discursos eran buenos, sus propuestas sonaban congruentes, o sea, creo que el sujeto daba cierta confianza, al menos en imagen, pues, no es ni vecino ni nada, pero yo creo que en gran parte, pues, este güey se vino muy abajo porque representaba la institución del PRI. El color no era el indicado. Eso lo pegó, entonces, volvemos a la pregunta, esta cuestión de la institucional o es cultural, o sea, en realidad vemos a las personas más en los colores o qué pedo. Siento que perdón, es que yo siento que es cultural porque así como yo también he visto como, no sé, varias entrevistas de cuando le preguntaron a las personas por qué marchas o por qué le dabas a tal partido, pues porque toda la vida le he ido a ese partido, pues porque mi papá le iba a ese partido, sin importar su propuesta. Como el Atlas, ¿no? Las Chivas, güey. Yo le voy al equipo porque yo siento que es cultural. Yo recuerdo que en la primaria, en temporada de votaciones, iban los de los partidos políticos, en específico en ese momento el PRI, porque estaban en todas partes. Era el tercer Reich, sí, porque era el PRI, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos preguntaban, si ustedes fueran adultos, ¿por quién votaron? Y me acuerdo que nos preguntaban y nosotros ahí teníamos nuestras, pues, PRI, PAN, ¿no? Me imagino que la boleta decía, ¿por qué votarías, no? Hitler, el diablo, el PRI. No, sí, yo me acuerdo perfectamente, y justamente eso que mencionas de la herencia de la dictadura, ¿no? Viene bastante en ese sentido, porque yo recuerdo mi abuelito sí nos decía, no hay mejor partido que el PRI. Exactamente, y así y donde era que no, pendejo. No era necesario sobornarte, que amenazaba directamente. No, él sí decía, no hay mejor partido que el PRI, no hay otro, es el PRI. Pero siento yo que como te lo decía, una figura que prácticamente, exactamente, es como que sí, es el mejor porque lo está diciendo. Sí, se te inculcó, y entonces es cuando, sí viene esto de la cultura, pero entonces ahí va. Mi hijo tiene el gobierno que se merece, mi hijo tiene las leyes que se merecen. Sí, papá, sí. Sí, papá, no. Es que, mira, al final de cuentas es eso, cabrón. O sea, eso que menciona, eso que mencionas en respecto con que ahora ya tenemos más opciones de poder ver lo que queremos ver. Vaya, es decir, de elegir. Entonces, anteriormente era Televisa. Quizás es una selección imaginaria, ¿no? Sí, pero ya hay más plataformas, ya tienes TikTok, tienes Instagram. Pero siento yo que más bien aquí también es parte de los reporteros, por así decirlo, de la televisión también, que es parte de que te decían, se va a ver esto y quiero que sepan esto, y pues como nada más era la única fuente, pues yo lo veía, y ahora pues, exactamente, ya no tan fácil te dejan comprar porque ya hay otras personas que desde su punto de vista, no sé, o graban o se dan cuenta, o estudian y observaron tal cosa, sin que te estén imponiendo en la televisión que fue de tal forma, o que es así, o X o Y, ¿sabes? Se diversificó el poder mediático. Exacto. Sí, exactamente, tienes más umbrales, ¿no? Para poder llegar a la gente. A ver, te digo mi opinión, no me importa. Lo voy a decir. Es que ya me enojé, ¿no? No, pero es que yo creo que, por ejemplo, desde que aceptamos el merecer, ya valió verga, güey. Porque merecer, güey, es una cosa muy subjetiva, muy individual, muy moral, güey, ¿no? Entonces, esto de que si tiene el gobierno que se merece, pues pura verga, no importa, güey. ¿Quién se merece un maltrato? ¿Quién se merece vivir de la verga, no? Es como cuando ponen en mi trabajo, el otro día hablé de eso en la institución en la que trabajo, y decía, no, es que mi hijo no se merece la vida que está llevando. Y tú te frenas y saber, ¿no? Señora, a ver, señor, vale verga si se la merece. No importa si su moral, su ética, o la de Dios, o la del vecino, dice que se lo merece o no se lo merece. Gran parte de él ha propiciado la vida que lleva, y hay que buscar cómo hacer que eso deje de pasar, ¿no? O que él quiera que eso deje de pasar. Entonces no importa el merecer o no merecer, ¿no? Entonces yo creo que aquí la problemática es cultural y es institucional definitivamente. Yo diría que las instituciones son producto de la cultura, güey.
¿no? Pero no por eso se merece. Sí, bueno, podría decir que sí. Hasta ese punto yo creo que sí tienes razón. Siempre. Hasta ese punto Te creas, parcialmente, ¿no? o sea, te daría la razón parcialmente. Pero al final de cuentas te digo, para mí, en mi criterio, es que va más allá porque depende bastante del actuar de un individuo, ¿no? O sea, y si ese individuo no trae una cultura, como lo que te digo, sana, o esa moral de saber que en el momento que se pone la playera, ¿no?, de la institución gubernamental, la que fuere, tiene que hacer su trabajo y no le está haciendo el favor a nadie, ¿no? O sea, es un trabajo que se le está pagando, se le está remunerando y que el pueblo le está dando y que sí lo está efectuando con efectividad, va, ¿no? Ya en ese momento digo que todo va a cambiar, ¿no? Exactamente, que su lugar no lo vea como un lugar de poder, sino de servicio. Mira, Porque a fin de cuentas es- Exactamente. He dicho hasta ahorita muchas veces la palabra creo, pero yo que si algo sé, güey, es que que creo. no hay, no, es que no hay soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Claro. Pero yo sí Ni considero, rápidas. ¿no? Sí, no, claro, ni en 1 hora 20 se soluciona este pedo, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar con todo esto es, hablabas como de hace rato como de los problemas que hay al efectuar cierto tipo de leyes y demás, y me sonaba que pues básicamente lo que decías es que los problemas de la ejecución de las leyes en México pues son muy burocráticos. Y me gustaría preguntarte, y ahora sí pues muy desde tu profesión, ¿tú crees que la burocracia en México es a propósito? O sea, que es conveniente, o sea, que bueno, que es conveniente obviamente para ciertas personas que dicen, güey, entre más burocrático pues es más complicado, que la gente tenga acceso a defenderse de todo esto, que conozca esto, o entre más burocrático puedo tener más gente trabajando dentro de... Pero yo creo que la burocracia, hasta cierto punto, se necesita, pero una burocracia eficaz. Al final es que una burocracia es llevar registro de todo lo que se hace, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? De que si tú interpones una demanda, el burócrata la recibe, te tiene que dar un acuse, y tú así estás constatando que interpusiste una demanda, vaya, ¿no? Hay un registro. Ahí existe un registro. Pero, ¿qué pasa cuando esa burocracia se vuelve en requisitos ya estúpidos, ¿no? En requisitos que ya no necesitamos esto justamente para realizar lo que necesito realizar, ¿no? Que realmente ya lo estás viendo por el lado del pago de impuestos, de pago de derechos, que es más la conveniencia del Estado para cobrar esa cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que la burocracia en México es terrible, es el de los cánceres más grandes que tiene este país, ¿no? Y como cáncer, ¿no? Porque es como sacar tumores, güey. Sí, como si exactamente, nada, por ahí. Y Sí, que cada neta. institución tiene una, otra y otra, ¿no? Entonces, o sea, donde vayas vas al IMSS es una cosa, tu incapacidad, no sé, fíjate, eso me duele bastante, ¿no? Ver que exista trabajadores que sí necesitan el descanso, están, no sé, por cuestión de su trabajo, del desempeño, se lesionaron, pasó algo, y que sí necesitan el descanso, necesitan estar, pero su, ¿cómo se le llama? Su accesibilidad. Su incapacidad, la mitad se la gastan en cosas burocráticas. Que yendo a que me firme el doctor, que a que me dicen Sí, para que me justifiquen y me paguen un porcentaje del día. Es correcto. Cuando dices, güey, necesita descansar este cabrón, o sea, no mames, no sé, exactamente. Y no descansó, pero pues, está yendo ahora con la pierna fracturada a que tú le valides para que él pueda descansar y le puedan pagar al 100% su incapacidad. Con la pierna fracturada a las 5 de la mañana hacer fila, güey. Y a ver si te toca ficha. Sí. ¿No? O sea, porque si no, eso ya no te lo paga ese día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la burocracia en México es el caso más grande, una burocracia mal efectuada y mal posicionada. Eso es un hecho, o sea, tangible para mí, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? En todo sentido, en cada una de las instituciones. Para mi gusto, yo creo que debería ser una cuestión más acotada, no tan excesiva, no con tanto requisito. Exacto. Pero sí más, o sea, que tener una cuestión de efectividad, no nomás en el sector salud, sino en el sector jurídico, no sé, en todos los sectores, ¿no? Y en tu chamba, dentro de, o sea, como abogado, ¿tú crees que la burocracia es algo que te obstruye el trabajo o es algo que te propicia más trabajo o es algo que qué? Las dos. Sí, Te da más trabajo. Me da más, sí, es que a mí me da más trabajo. Es que yo decía te da más trabajo como para decirte, o sea, yo sé que sea más complicado, pues. Es que para mí que sea más complicado Es mejor. Ay, maldito perro. Sí, porque justamente, cabrón, o sea, si un proceso, mira, sí y no, es decir, si es más complicado, sí es mejor en el sentido porque voy a tener trabajo más tiempo, yo como abogado postulante, voy a tener trabajo durante más tiempo porque el proceso así lo requiere, no es una cosa mía, así es el proceso y se acabó. Pero también me conviene que sea algo rápido, porque eso ya lo estás cobrando, ya lo tienes y se acabó, y a lo que sigue, ¿no? Y si me caen 5 de esos a la semana, o 6 o 10, pues yo estoy de loca madre, ¿no? O sea, yo estoy de loca madre, ya estoy hecho, exactamente. Pero justamente vamos a eso. Yo como profesionista
que me dedico de manera ya independiente, ¿no? Yo busco que es el trabajo que a mí más me conviene, monetariamente hablando, y también hasta que sí realmente me provoca un reto, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que sí realmente conviene? Digo, si se puede saber. Ah, sí, claro, o sea, yo creo que para los abogados lo que más nos conviene es todo lo que tenga que ver con bienes raíces, con propiedades, eso es evidente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sucesiones, testamentarias, intestamentarias, todo lo que tenga con aperos deslindes, todo lo que tenga que ver con terrenos, casas, bienes raíces. O sea, todo lo familiar, los terrenos de la abuelita. Es correcto, ¿no? Exacto, ¿no? Es en ese sentido, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cobramos sobre un porcentaje de la masa hereditaria, es decir, de todo el cúmulo que tenga sí, esa persona claro, que no hoy voy a falleció, ganar. yo te voy a comprar el O 10%, sea, ¿no? que es como si te volvieras mi primo, ¿no? Es correcto, De tu familia, ¿no? Ya sé. Desde el momento que tú me firmaste mi contrato, Yo soy parte de tu herencia, güey, no, ya soy un no. primo más, ¿no? Ya soy parte de tu familia. Exactamente. Así es que ya saben si salieron de pedo estos días de fiesta de Año Nuevo o a Navidad. Es correcto. Márquenme, llámenme. Es que es como el Saúl mexicano. Mejor ya me La verdad es que hay bases, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo creo que yo ya estoy en ese punto que yo ya empiezo a elegir lo que yo quiero hacer, ¿no? Me costó mucho trabajo de hacer cosas que no me gustaban, Y ¿no? en contraposición, ¿tú cuál dirías que es el frente más olvidado por los abogados? O sea, ¿cuál crees que es lo más difícil de defender o lo que menos te quieres meter? Yo lo penal, a mí lo penal no me gusta por el tipo de cosas que tocan. O sea, a mí sí me cuesta bastante trabajo ir a defender a una persona que violó a una persona. Pero lo ¿no? penal sí se gana bien. Sí, ¿O bastante bien. ¿También? Sí, es que lo penal juegas con un factor así, ¿no? Su libertad. Sí, claro, güey, claro. ¿Cuánto vale tu libertad? ¿Cuánto vale tu libertad? Exacto, Sí, bueno, sí, cabrón. también. Entonces, es justamente eso. ¿no? Sí, Yo sé claro. que con un amparo, pues, sé que en ese momento te puedo sacar, ya pues está. Fíjate. Ahorita no, pero pues ¿cuánto vale tu libertad? Es justamente, sí, les va muy bien. Es siempre negociación, o sea, Sí. siempre es diferente. También depende del delito, depende de la Es persona, correcto. depende de todo. Sí, no es lo mismo a una persona que de manera involuntaria atropelló a alguien, ¿no? En un accidente automotriz, que una persona que sí violó o que mató, así, ¿no? O sea, ¿De quizás primer un grado dolo. o a tercer O grado? que iba Fue- pedísimo y fue automotriz. Sí, pero iba sí, pedísimo. Sí, pero Ahí, al final de cuentas, pues una cuestión Sí, judicial, responsabilidad ¿no? o intencional. Es correcto, no hubo dolo en el hecho, sino que fue imprudencial totalmente. A una persona que sí lo maquiló desde su mente, ¿no? Y dijo, mira, tiene que pasar esto Sí, y esto eso. para este Si resultado, ¿no? es sin querer, si es por pendejo o es por culero, ¿no? Esas son las tres categorías. Fíjate, yo la verdad, Fernando, me da pena, pero no lo suficiente. Entonces, yo creo que desde que pensé en invitarte, como que hice un esquema mental de como las opiniones, ¿no? que he escuchado o que se me han quedado en la cabeza respecto a los abogados, y yo creo que todas son socialmente bastante agresivas, ¿no? Entonces, una de ellas es como esta cuestión de que un abogado que es bien pagado no tiene ética. Me gustaría preguntar esa parte, a ti en lo personal, ¿qué piensas de la ética de los abogados? Porque yo creo que sí es un terreno muy oscuro, porque desde esta cuestión de siempre defender a tu cliente, está cabrón, ¿no? Porque ¿quién es tu cliente, güey? Yo creo que mientras que no caigas en perjurio, no hay bronca. ¿Qué es perjurio para los que no saben? El Y perjurio, para los más. Para los que no el sabemos. perjurio básicamente es cuando tú, por ejemplo, yo represento a Jared Ajá. No lo hagas. y su contraparte viene conmigo y me dice, chingate, yo te doy dinero, pero para que no gane. ayudes de manera adecuada, ¿no? Ah, Ese es el ya. perjurio, ¿no? O sea, que yo le puedo causar un dolo a él A tu cliente. por Ya, yo sí, ser sí, omiso sí, en sí. cosas. Sí, por porque hacerlo. Sí, hacerse pendejo. Estoy perjudicándolo, ¿no? De una cierta manera. Entonces, eso es el problema. Yo creo que mientras que tú realmente le seas fiel a tu causa, si es tu cliente, y tú sabes perfectamente que vas a hacer lo posible por representarlo de la manera más adecuada posible y la mejor posible, ¿no? Y si tú sabes que tu cliente es culpable, porque obviamente tu cliente está como este tema también con los psicólogos, ¿no? De la confidencialidad, y tú sabes que tu cliente se pasó de camote, que hubo dolo, que todo esto, Igual y tú lo tienes la oportunidad de, pues, aparentar que no hubo dolo, disminuir la sentencia y todo esto. Pues es que es un trabajo. Sí, que yo sé que es Es un trabajo. trabajo. Pero entonces ahí es cuando yo pregunto, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde aparece la ética? O sea, porque Es que suena eso es como bueno, sí, es antiéticos, cierto. está cabrón. Es que suena- tú lo ves por una dualidad, ¿no? Que lo que es ético para mí es antiético para algunos. O sea, es Es que, en por contra de ejemplo, la ética, ¿no? Pero, sí, o sea, pero yo creo que también, por ejemplo, si o sea- en este caso que decía él, mataron a alguien y fue con dolo, y tú sabes, y todo el mundo sabe que es con dolo, pero tú tienes que demostrar lo contrario, esforzarse a eso es como, Pero Es más que, bien, por ¿dónde ejemplo, está la no- ética realmente, aunque estés ayudando?
Es más, hasta incluso yo podría preguntarme, ¿no sería ilegal mentir con eso si tú sabes que...? Mira, yo creo- por ética Más bien profesional. es jugar con la verdad. No, es que Mira, no, sí, sí, no, no, sí, como sí, tú sí, dices, entiendo. la verdad es relativa. Exacto. Entonces, lo que para ti sí, para mí no. Sí, o sea, Y entonces, yo solamente voy a resaltar esos puntos. sí, y yo sé querida, que tú vas a pero ver. señoría, ¿no? ¿qué es querer? Porque amar y querer no es igual. Exactamente. Eso es lo que me parece que es un tema muy oscuro, pues, o sea que... Mira, yo, en mi posición como postulante, te lo digo, para mí, yo voy a defenderte o a defender a mi cliente con todas las herramientas que yo tenga para poder darle una buena defensa. Pero Sí, sí, eso es lo que lo contraste. Se acabó. Pero no es que tengas una buena defensa significa que vayas a salir limpio. A lo mejor lo que te puede decir es, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer por ti, en vez de que te den 20 años, te puedo hacer que te den 5. Sí, sí, sí. Y claro. eso, No, yo entiendo que es como negociar la mejor sea, no es situación para tu Ujú. cliente. O sea, yo eso lo entiendo perfecto. Lo ideal es la libertad, pero sí. Pero, pues más o menos, o sea, yo sí creo que es como decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Bueno, realmente es indefendible este pedo, lo que Exacto. podemos hacer es que disminuir tu sentencia tanto. Y yo lo entiendo. Pero mi cuando sí pregunta se puede, es, cuando hacer eso implica encubrir, implica mentir, implica como estas cosas, ¿qué pedo? Ahí Es que no hay pedo, si hay Bueno. pedo. si hay pedos se dan cuenta. Hay parámetros, ahí sí hay parámetros, al final de cuentas tú sabes con qué puedes, como él lo mencionaba, tú sabes con qué puedes jugar y con qué no, qué puedes utilizar y qué no. Lo que es flagrantemente una mentira, no lo utilices, porque lo único que vas a hacer es que te vas a ver peor de mal, o sea, te vas a ver más mentiroso y más culpable. De lo que ya es De lo, que porque es abogado. de lo que puede ser que seas, Sí. ¿no? Porque todavía no se te puede comprobar nada, ¿no? No sabemos. Pues justamente vamos a eso, ¿no? A ese factor de poder jugar con la verdad, con tu parámetro de ley, ¿no? De decir, bueno, esto sí lo puedo poner, esto es una prueba superviviente y vamos a aplicarla, ¿no? Entonces, hay otras cosas que definitivamente no puedes hacer y que sabes que si lo haces ya estás violentando eso. Pero ahí entra tu calidad de persona. Ya es un sentido personal. Yo tengo de manera personal mis estándares de hasta dónde puedo llegar. Sí puedo hacer esto ya no, porque para mí ya Sí, no, ya está eso ya no claro. entra en mí. ¿Cómo que o sea, no sé si se pueda saber qué te ha tocado a ti, ya sea en el ámbito que sea, bueno, ya sea penal o de lo que sea, Que tienes que llegar a tu Rechazado límite. mejor. que ajá, que dices, Trabajo, no puedo, esto no lo puedo. La otra semana me tocó una audiencia conciliatoria de materia laboral. Llegó el patrón Pico Junior, que está emprendiendo en una empresa, tiene su empresa, está emprendiendo, tiene sus trabajadores. Este cuate era su contador, lo corrió, pero él le dijo antes de correrlo, ¿sabes qué? No te voy a dar lo que te corresponde y vamos negociando. Solamente te voy a dar tus 20,000 pesitos y que te va bien. ¿Cuánto le correspondían? Como 90,000 pesos. Y luego contador. Exactamente, o sea, pero fíjate, es que a pesar de que sea contador, a veces se les va, a todos se nos va, ¿no? Entonces, a veces por la necesidad que tienes o por ciertos factores, pues dices, bueno, pues al no recibir nada, pues sí lo agarro, ¿no? Entonces, juegan con tu necesidad. intimidación, sí, claro. Exactamente. Entonces, él me habla, mi tocayo, no, te estoy regañando. Es lo bueno, Eso mi perro. Sí. mi perro. Eso mi perro. Bueno, pues justamente. Señor X. Señor X, ¿no? Me habla, me dice, oye, Fer, mira, ¿cómo estás? Señores, mejor. Para no Señor saber. X, abogado X, déjame le comento, ¿no? Así pasa, cabrón, ¿no? Me está haciendo esta proposición, dice que me da tanto, le dije, oye, no, cabrón, si tu sueldo es de 600 pesos diarios, a ti no te corresponde 20,000 pesos para nada, cabrón. O sea, te tiene que dar tu prima constitucional, tus vacaciones proporcional a vacaciones, tu prima vacacional, tu aguinaldo proporcional, dependiendo en qué etapa te cuentes, ¿no? Me dice, no, pues ya haciendo las cuentas se le toca con 90,000 pesos, ¿no? O sea, así va a ahorrar todo ese billete, este cuate. Llega el momento de la audiencia, el cuate súper fanfarroncísimo, ¿no? O sea, ya intimidándolo, ¿no? Eso es lo que me haces hacer. Ve a dónde estamos por tu culpa, cabrón. Y eres un pendejo, no puede ser. Pero enfrente del conciliador mío y él solo, porque el patrón. Ay, pues ahorita se está hundiendo, ¿no? Entonces. Enfrente del juez, no, yo le voy a decir un pendejo, ve de la cara. Ese es como el nuevo sistema laboral. Primero tienes que ir ya forzosamente a la conciliación, en la preconciliación laboral, ¿no? Entonces, prejudicial. Entonces, tú lo que haces es, en ese momento estás, ¿cómo se llama? En estira y afloja, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Entonces, pues básicamente le dijo, o sea, empezó como a humillarlo, ¿no? Ya decirle, es que eres un pendejo, nunca lo hiciste, tuviste 1000 errores, y ve, cabrón, todavía me pagas con esto, o sea, haciéndolo No, de manera no. así. Yo
En esa audiencia el abogado no puede hablar. Tú no puedes decir, no te pases de verga, ¿no? O sea, no le digas eso, ¿no? O sea, tú nada más tienes que quedar calladito y si le tienes que decir algo a tu cliente, lo paras, sales de la sala y le dices esto y esto y regresas otra vez. Hijo de su reputa madre. Por cuestiones administrativas y de burocracia, ¿no? Como lo veníamos mencionando, no se efectuó la audiencia, se pospuso la audiencia. Entonces, en el momento que se pospone la audiencia, el conciliador nos marca, nos marca la pauta y nos dice, a partir de ahora pueden decidir lo que ustedes quieran, ya no está en la audiencia, ¿no? Pues güey se dio aún más, ¿no? A decirle de estupideces, ¿no? Yo dije, bueno, estamos en una audiencia, también le voy a decir, güey, o sea, aquí venimos a negociar nada más. Lo único que venimos aquí es negociar dinero, cabrón. Tú le tienes que dar y le tienes que dar porque lo estás corriendo, güey. Exacto. O sea, lo estás dejando sin trabajo, cabrón. Si no lo necesitabas, si no lo armaba, lo hubieras hecho en su tiempo. Tú tienes un periodo de prueba que te marca la ley, donde tú no tienes responsabilidad para dar indemnizaciones. Entonces, como ya no pasó, pues, cabrón, ya tienes que pagar el 100%, cabrón. Entonces, pues el güey empezaba, me dice, bueno, le dice al trabajador, ¿cuánto? No te creas, me dice a mí, ¿cuánto le vas a cobrar? Nunca me han preguntado eso en mi vida, ¿no? Le dije, pues lo que tengo que cobrar, cabrón. Le dije, sí, o sea, lo que tengo que cobrar. No, yo te voy a pagar a ti porque yo le voy a pagar a él. Le dije, no, te equivocas, cabrón. Yo no soy tu empleado, ¿no? Primero, no soy tu empleado. Segunda, el que me pague es él, ¿no? Entonces, si él te quiere revelar lo que yo le voy a cobrar, ese es su tema. Pero yo no, cabrón, éticamente, entonces es que yo no puedo hacerlo, cabrón. Así quedó. Salimos y ya me dice, mira, cabrón, ya hablando bien, güey. De lo que te dé, mira, él le voy a dar, se supone que le toca ¿cuánto? 90,000, va. Yo te doy 40 a ti, y ya, chingas una de... 40, ¿no? Por no hacer nada, como diputado. Exactamente, ¿no? Como Güey, me diputado. habían encantado muchos cabrones, yo creo. Sí, Sí, cabrón. pues claro. Pero pues es mi compa. No es que es mi amigo, güey, o sea, la verdad, y tanto como él, como en otras ocasiones, a mí es algo que me enfurece. Pero ¿sabes qué? Se justicia o sea, güey, aparte qué chido prepotente, que le ¿no? dijiste que no, a pesar de que fue tu amigo o no fuera tu amigo, porque de todos modos siento yo que le das en tu puto orgullo, ¿sabes? Sí, cabrón, es justamente eso, fíjate, a mí algo que como que me das en mi punto medular, ¿no? Es en ese parte donde tú te quieres pasar de lanza con él. Y que yo sé que yo puedo hacer algo para que eso no suceda. Y que me estoy uniendo con el cabrón que te está pisoteando, ¿no? Sí, no, es culero, güey. Es una mierda. Es descubrirte a ti mismo, Es güey. como ver que está puteando a alguien en la calle, güey. Exacto, es el panorama más gráfico, ¿no? Sí, justamente, cabrón. Satisfactorio. Entonces, sí, o sea, yo la verdad sí le dije, no, cara, creo que te equivocas, ¿no? La verdad, ¿no? Y como que lo dices más como poderoso, güey, tienes el poder. Qué bueno que se lo pones. No, dices, no, sí, dije, no, güey, no te equivocas, cabrón. No pasa así. ¿Y qué pasó al final? No tengo todavía la audiencia. Tengo unos 40,000 pesos. Pero ya lo dejé de representar. ¿Quieren más duritos? Del banco. Les picho otros chetos. No, es cierto, señor. Sí, básicamente es así, la verdad. Esas son las pequeñas satisfacciones de mi trabajo que dices, va más allá del dinero. Sí, claro, la sí, satisfacción. claro. Yo de- digo que no lo necesito, claramente lo necesito y por eso trabajo. Ahora, ¿no? otra pregunta que me surgió a partir de eso es, ¿qué opinas tú de este Ru abogado? No sé, el que defiende a los, no sé cómo se dice, el que defiende como los güeyes cuando los detiene la policía, bueno, los de, tú sabes, ¿no? Sí, Bueno. es un TikToker que es un chico, es abogado, y cuando ve que, sobre todo en las realidades, algunos policías que no son tránsitos detienen a los coches y pues siempre es evidente que les van a tumbar feria, ¿no? Siempre, Sí, güey, claro. siempre los agarran. ¿No han visto videos sobre Eso me eso? hace Sí, súper sí, chido, sí, la sí. neta. ¿Qué opinas de, Según de yo, su labor? Pues mira, yo creo que él se desenvuelve en el labor que a él más le gusta, ¿no? No es mi corte Ajá. y yo nunca haría eso. ¿Por qué? Primera, porque No, obviamente pero yo hablo en el aspecto de, por ejemplo, tú sientas satisfacción de pues, humillar prácticamente al otro güey que trata de humillar a tu cliente. Así. Entonces, Oh, no él soy también... parte de su... Ajá, él también supongo que hasta cierto punto lo hace por satisfacción, porque le gusta que no se hagan pendejos las demás personas. Entonces, es pues prácticamente lo mismo, pero él es sin paga hasta cierto punto porque ayuda al público en general sin pedir nada a como cambio. Batman. Ajá, exacto. Pero O sea, sin máscara. Ay, pero sí, sin mis artes marciales. sientes que está haciendo, sin sientes que garras, está sin haciendo algo millones, como, garras. sientes que está haciendo algo como chido, o sea, algo. Sí, es lo que te menciono. Yo creo que es de las cosas que yo ya descubrí ya cuando empecé a ya trabajar de lleno como abogado, ¿no?
Anteriormente, todos, la mayoría de los abogados, bueno, no puedo decir que todos, pero sí la mayoría de los abogados teníamos esa concepción de que o trabajamos en el gobierno o trabajamos porque ya tenemos, o que ya tienen al papá ya bien posicionado, nos va a acomodar, o no sé, ¿no? Ese es como que para Lo que heredan una firma. es correcto, ¿no? O sea, que aunque ya tienen el negocio hecho, que ya nada más van, ocupar el lugar. es correcto, van a llegar. Entonces, aquí ya vas en ese sentido donde recibes esa satisfacción de hacer las cosas que tú ya idealizaste alguna vez, ¿no? Que alguna vez dices, mira, me gustaría, o lo viste en una película, o lo viste en una serie, ¿no? Y dices, oye, está súper chingón eso, ¿no? Ahí justamente es donde entiendes el porqué de tu profesión, ¿no? Y dices, eso es lo padre, ¿no? Y eso sí. Y a tu experiencia, ¿tú sí ves que es el común denominador? O sea, esta inclinación por defender a otros. ¿En qué sentido? O sea, Sí, o sea, digamos, ¿no? Yo creo que muchas personas concebimos o conciben el ser abogado como una, ¿no? O el ganar dinero, ¿no? Que verlo así como muy superficialmente, el sacar un punto de dinero de oportunidades, que es como todas esas frases culeras que venía diciendo. Pero creo que la parte o la perspectiva noble que se le puede adjudicar es como este amor a la profesión por ayudar a la persona que no puede ayudarse, o por buscar una justicia, o por buscar defender a alguien que no puede defenderse. Es que, no sé, mira, yo por ejemplo, en mi opinión personal, tú empiezas ya a experimentar eso ya cuando te empiezas como ya a volver un poquito fuerte en tu rama, ¿no? En tu profesión. Es decir, porque al principio solamente estás aprendiendo, al principio tú estás trabajando de a gratis, regalando tu tiempo, ¿no? Literalmente aprendiendo para algún día cobrar de eso. Como este meme que dice, mi cliente está en la cárcel, pero yo siempre gano, lección aprendida. Pues no tanto así, no tan mamador como eso, pero sí es que al principio sí te interesa el dinero, porque tienes que comer, Pues pues, claro, y sí, justamente claro. lo haces por ese propósito. Quien diga lo contrario, pues está mintiendo, ¿no? Entonces, o lo tiene ya todo. Más Ya bien, no siento esa que parte, ya que pues, tienes las ¿no? herramientas y todo, ya te puedes dar el lujo de decir Sí, ya que puedes- saber defender, aunque o quizás te puedes defender X cosa, pero no te gusta, ya puedes darte el lujo de decir, no quiero hacer esto, mejor me Es voy a correcto, esto. sí, exactamente. O sea, Defiendo ya, porque ya comí. Ajá. ya cuando, exactamente, ya cuando te echas tus taquitos afuera del Ya piensas mejor. Sí voy a ayudar al señor y me van a meter a la cárcel injustamente. Ah, sí, voy a decir que no. Es como, La sí, verdad no me justamente, sí. gusta. Yo creo que ya cuando cumples que empieza a cubrir tus partes, tus necesidades básicas de la vida, ya empiezas entonces a purgar tu trabajo, ¿no? Y tomar lo que tú quieres. Y cuando lo tomas porque lo quieres hacer, es distinto a cuando es impositivo y que lo haces porque, cabrón, tengo que pagar esto. Sí. No, voy a agarrar ese divorcio que de antemano sé que va a durar años porque hay muchos hijos, y que las partes están así, ¿no? En conflicto total, y que ninguna cede y son más caprichos que otra cosa, ¿no? Como en esos casos, por ejemplo, cuando una demanda dura mucho tiempo o dura años, ¿a ti cómo se te paga eso? ¿O se te paga literalmente hasta que se acaba? No, por ejemplo, cada asunto se paga de manera distinta. Unos son por porcentajes, otros sí son conforme Por se honorarios. vaya, por honorarios, conforme tú vayas actuando en el proceso, es decir, que tú vayas prestando una demanda, que vayas contestando demanda, que ya vayas a desahogar pruebas, alegatos, o si te vas al amparo, entonces ya lo vas cobrando, ¿no? Como eso de un divorcio, o sea, que dices tú que puede durar años, ahí es como se te pagan tus honorarios. Es correcto, o sea, es decir, tú le dices mis honorarios, eso lo manejamos Cada aquí quien, en criterio, ¿no? Jalisco, ¿no? Ah, ok. Nosotros tenemos un arancel del abogado que te marca las directrices de cómo Ok. cobrar. Ajá. Es un más o menos, a final de cuentas, no es apegado a eso porque los aranceles aquí en Jalisco sí son muy elevados, nosotros sí estamos un poco más abajo, la mayoría de las veces, ¿no? Nosotros, habrá quien no, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, un divorcio muy largo a mí no me conviene. Algo, por ejemplo, un proceso extremadamente largo no me conviene porque es muy lento, porque hay veces que ya casi lo estás terminando de cobrar, porque tú ya le dijiste al cliente, en total todo el proceso te va a salir, no sé, 30,000 pesos. Un ejemplo, ¿no? Entonces, tú a veces ya estás casi para pagar, ya te están liquidando los 30,000, pero tú estás viendo que ya le falta todavía mucho al chico, negocio. sí, no. Y como ya Todo te eso, pagó, ahí tienes que tú seguir. tienes que seguir. Sí, claro, o sea, lo mal que puedes hacer es ya abandonarlo, ¿no? Ya es como, o sea, lo que no se Irte a quedar durante 6 meses. Lo bloqueas. posponer todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que justamente es eso, o sea, hay buenos negocios y malos negocios. Al principio tú vas a ganar todo porque lo que necesitas es hacer experiencia, ¿no? Como todo. Sí. Ya después vas viendo que sí, que no, que es lo que te conviene, que es más acotar, lo cobras más rápido, que es lo que ya realmente ya no vas a tocar ni te interesa. Yo duré mucho tiempo en prevención de lavado de dinero, revisando el PLD. Prevención. Prevención de lavado de dinero. Ah, ya entendiste. Dije, ¿por qué a veces está Prevención, ¿no? abiertamente eso? ¿Cómo? Dije, ¿por qué se termina
abiertamente eso. No mames. No, No sé, te estás en contra de la O sea, yo estuve en prevención de lavado de dinero, o sea, previniendo que se lave el dinero en instituciones bancarias. Entonces, No ensuciabas nada. eso es güey, ¿no? O sea, increíble. Eso realmente es bien aburrido, güey. O sea, aburridísimo, porque son un chingo de cosas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que tienes que revisar, cabrón. Porque ya no nomás es derecho, es ley, es como leer, es números. Porque pues tanta cantidad. Contabilidad y derecho. Ajá. Entonces, en el momento era lo que ponía el pan en la mesa, entonces lo tenía que hacer, pero la verdad no me gustaba, ¿no? Oye, les propongo algo. No, les voy a decir, se me acaba de ocurrir un titulazo para el podcast, pero si no queda, lo estamos grabando, si no queda como es título, lo vipean. No, pues igual que queda. No. Güey, hay que titularlo, comer y después hacer justicia, güey. ¿Sí? Sí, como- güey, no, porque yo creo que sí. No me quiero ver tan hambriada tampoco, ¿no? O sea, sí me quieres ver, güey. No, Que te no, contraten. primero güey. come. Es que a veces bautizamos el programa Antes sí discutimos de Sí, eso. no. cuando nace. Pero esta discusión ya duró mucho. Sí, no, esa discusión fue muy larga. Sí, básicamente es eso, ¿no? Entonces digo, no, hice un buen tiempo el PLD para los bancos y fue horrible, ¿no? La verdad es que sí lo sufría. Cada día era muy difícil para mí. Y más lo que es estar de un godines, ¿no? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, que está muy bien los que son godines, ¿no? Pero no todos nacemos para eso o tenemos la capacidad de Sí, no hacer aspirabas a eso. Exactamente. A mí me encanta mucho ir a estar, no sé, me encanta ir a un lugar, ir al despacho, a tener gente en la tarde, después me voy a las instituciones, a los juzgados, ¿no? Y tu día se pone así rapidísimo, ¿no? De hecho, te faltan horas. Sí. Ahí era, o sea, Una eternidad. increíble, ¿no? Yo veía el reloj lentamente, ¿no? Y ay, tenía que revisar y cantidad enormes de contratos bancarios, ¿no? De ver poderes constitutivas, ¿no? Era horrible. Yo sí, la verdad, lo sufrí. Pero en ese momento era lo que había, ¿no? Sí, claro. Pero así es, ¿no? Ya después te vas profesionalizando y ya ves que sí, que ¿Cuánto tiempo duraste así, o sea, de Godín? 3 años, yo creo, 3 años estuve ¿Cuánto tiempo tienes de abogado? de abogado desde el 2017. Ya ¿Como unos 6 años? Sí, más o O menos. sea, lo hiciste por comer y después hiciste justicia. ¡Pam! Ahí está, lo dije. Es que, Y quedó bien. bueno, yo duré, mientras estaba en la carrera, estuve trabajando un tiempo en una universidad, ¿no? En la universidad sí. donde estudiaba. Ahí nos conocimos. Nos conocimos Y justamente. empezaste a estudiar. Entonces, ya después me salí de ahí para irme directamente a litigar, ¿no? Para hacer experiencia. Entonces, sí duré como 1 año y medio en la universidad, trabajando más o menos, y ya el resto de la carrera me fui con un maestrazo que tuve, licenciado Amador, y él pues, era otra onda, ¿no? ¿En tu primer caso ganaste? No, fíjate que. No, fíjate que no. Sí, sigo sin cobrarlo. No, fíjate que. No, el primer caso que tuve sí lo ganamos. Fue una custodia de un menor que tenía discapacidades distintas, diferentes. Entonces, la mamá era la que estaba. ¿Qué opinas, Karen? Cuéntanos, a ver. Es que cuando dijiste la custodia es menor y ganamos, me imaginé que Fernando se había quedado con el menor. O sea, la ganamos porque Oye, tenía 70. tenía que ganar un papá. No tú. Gracias, niño. En mi caso, ¿no? Te llamarás como yo. Perdón, mi cerebro así funciona, güey. Sí, pero pues básicamente sí, fueron los primeros asuntos y lo ganamos muy peleadillo, porque pues te digo, al final de cuentas, toda esa cuestión de divorcios, pensiones, custodias, son caprichos. O sea, realmente no ven por el interés del menor, o sea, es por un capricho. Ah, claro, sí. O hasta por chingar al otro, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí. es súper difícil, son procesos que sí se hacen muy largos porque la gente te interpone cantidad de recursos, de cantidad de cosas para hacerlo más lento, entonces sí está terrible, ¿no? La verdad, eso sí lo sufrí bastante y ahí fue donde me empecé yo a cuestionar, ¿no? De lo que elegí, sí fue lo correcto, ¿no? O sea, porque tú lo ves. Yo pensé que ibas a decir eso, aquí, tu primer caso que perdiste, o sea, yo pensé que ibas a decir por qué la siguiente pregunta era esa, o sea, se me ocurrió como... No, Y sí, es que no sabes al final. Ajá. Sí, es que te digo, al final de cuentas no vas a ver hasta que no lo hagas, ¿no? Entonces, no, la primera sí, porque fue muy duro, ¿eh? Y aparte, la cuestión de tener gente siempre encima, que te esté hablando a todas horas, ¿no? Yo al principio contestaba todas las llamadas, ya ahorita ya no tanto, ya dependiendo de lo que haga, a ver si estoy en audiencia no puedo contestar, entonces, no, hasta después le regreso la llamada.
Pero en ese sentido, sí era muy desgastante, ¿no? Tener a la señora. Y ahora que sí, oye, esto. Entonces, Pues sí, fuera su hijo bien preocupada. ella sí. Sí. O sea, ella sí lo entiende. Si tienes que justamente entenderlo y empatizar con ello. Sí. Porque si no, cabrón, pues vas a hacer otro más del montón que le va a valer madre si no va a hacer nada, no vas a cobrar. Si gana, bueno, Es que sí creo que hay una comunidad muy delicada entre esto solo es mi chamba y que te valga verga y no darle también como de importancia a ciertas cosas, ¿no? Sí, pero también es que es malo eso también, ¿no? Porque ahorita Sí, te puedes involucrar más. Sí, te involucras, no, de verdad, a veces me pasa que el regreso es un cabronarísimo, ¿no? Que llego todavía así de que me aventé justo con este cabrón, que empezábamos a gritonearnos, ya gritonearnos ahí, ¿no? Ya no hablar, no negociar, era una gritoniza, ¿no? Porque este güey le quería gritarte, ¿no? Y ya. Entonces, la bronca es que, sí es cierto eso que una vez me dijeron, ¿no? Uno de los maestros que sí me dijo, me lo mencionaba, ¿no? Que la bronca de un cabrón que siempre está alegando de esa manera, que busca arrastrarte a su terreno de su discusión, te va a ganar, güey, porque ese terreno lo conoce muy bien. O sea, claro, te va a bajar a su nivel y ahí te gana porque es su práctica de toda la vida. Él lo conoce perfectamente. Y sí es cierto. En ese momento yo empezaba como ya a enfrascar y a responderle, a ver, cabrón, no estoy en audiencia. Chingas madre. No, y ya, vámonos. La bronca que en ese momento pues, tenía a mi cliente que le digo, güey, no hables. Y habla, ¿no? Y habla, güey, no, cállate callado, ya hasta después hablamos, lo comentamos, pero a él no le contestes. Porque lo que busca él es eso. Él busca confrontarte y ganarte en la confrontación. Sí. Para que tú quedes como un pendejo enfrente a la autoridad. Entonces no lo hagas. Y a veces les vale, a veces no. A mí las cosas ya veo que cuando les vale ya no les digo nada, porque yo no tengo por qué desgastarme cuando yo tengo una indicación como tu asesor. Entonces, ¿no? Ya no. Hasta ahí llego yo, ¿no? Hasta ahí llego yo. Así es, ¿no? Pero sí, básicamente sí es un poquito difícil. El litigio, sí, pero es hermoso ya cuando empieza a ver el fruto. Lo que puedes hacer, ¿no? Cuando le hayas, porque pues es todo un mundo. Hace rato hablábamos de qué posibilidad íbamos a tratar y... Sí, ya sé, qué cabrón es. Sí, es que yo creo que es un tema amplísimo. De hecho, yo traté como de pensar en preguntas generales con respuestas medianamente simples, ¿no? Para no extendernos demasiado en el tiempo, pero la neta es que no se puede, no hay... No, así como de entrada no puedes como nada más formular una pregunta porque sí, al menos que ya traigas algo concreto por ahí, ¿no? Sí, un bagaje a lo mejor sí podría ser así un poquito más específico, ¿no? Pero al final de cuentas es que pues, el derecho es justamente eso, ¿no? Es súper extenso y no existe una respuesta a un sí o no a veces, ¿no? Es algo más que eso, ¿no? Lleva atrás una explicación, ¿no? El porqué de las cosas, ¿no? Para mí, mi definición sería eso, ¿no? De que no solamente te puedes encasillar en un sí o un no, hay millones de vertientes, entonces como puedes encuadrar en una, puedes encuadrar en la otra, ¿no? Y no siempre, aunque parezca que es igual, no lo es, hay un detalle que no lo es. ¿Huecos legales? Es correcto. por donde se gana, ¿no? Para eso existe la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia es a falta de ley y la jurisprudencia también te ayuda, la jurisprudencia también te ayuda a interpretar la ley, ¿no? Es decir, o sea, tú puedes leer una cosa en la ley y tú dices, para mí es esto, para ti lo lees, pues para mí es esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos... Qué loco, ¿eh? Qué loco que sea una ambivalencia la cuestión legal entre un acuerdo común y una subjetividad. Porque es lo que te digo, aunque te marca la directriz, para ti puede ser una cosa y para él otra. Entonces, por eso tenemos a la Suprema Corte de Justicia que emite las tesis, las jurisprudencias que te dan la explicación de ciertos casos en concreto, ¿no? Así es, porque tú puedes tener un criterio, yo sí. ¿no? Es correcto. Oye, Fede, si a alguien le interesa como contratarte o contactarte para ver de qué manera se pueden arreglar o ayudar. Bueno, yo tengo mi despacho en Juana de Arco número 30, en Colonia Jardines Vallarta, norte. Está como a 2 cuadritas de la Minerva, o se pueden comunicar a mis redes sociales, puede ser en Instagram. Sí. Igual, no sé si después lo pueden poner. Sí, de hecho, no lo sé, justamente por eso. O a mi número de teléfono, ¿no? Que es el 33 34 80 40 63. Ese es mi número de teléfono. ¿Tú dices que no es arroba licenciado Bragado? No, es arroba justicia. Justicia primero. No es cierto, la verdad no. No, en mis redes sociales sí no trato de inmiscuir el trabajo en lo más mínimo, soy bastante bueno en ese sentido. Así pues subiste fotos desnudo, ¿no? Porque sí, no te importa. Es que es tu punto de fuga, ¿no? O sea, no puedes tener tantos estrés. De verdad es que mi trabajo son problemas, ¿no? Entonces sí, de verdad sí, a veces sí te encasillas en eso, entonces... Güey, yo necesito tocar guitarra, necesito escuchar un podcast, ¿no? Necesito ver videos, o sea,
quitarme de No. Escuchar este podcast. Exactamente, no, de hecho Ay, sí, yo qué pedo. escucho, ¿no? Yo los escucho, claro que sí, de hecho soy su suscriptor, ¿cómo no? Sí, y lo puedo comprobar, no es mentira, no es mentira. Así es que ya saben, mejor llamen a Fer. Ay. Sí. Sí, sí, llámelo, mándenle un mensajito. Ajá, O salúdelo. Sí, demanden a alguien, atrévanse. Atrévanse. Lo difícil es la primera vez. Ya después, Si tienes que dárselo a tu tío, a tu primo, güey, el otro que te vio feo. Si va a ser un divorcio, la verdad, ni pierdas el tiempo. Sí, no, hay que hacerlo de la manera más acotada, hay que siempre optar por Plantarle drogas al otro. no, pero siempre hay que optar por un convenio. Yo siempre he dicho, al final de las cuentas, cuando ya no se quiere nada, ya no hay amor para estar ahí, lo único que los une es un papel, sacan el papel por medio de un convenio, ¿no? Hay que conveniarlo y se acabó. Pero que la vida sigue y... Fernando, ¿tienes algo que decirnos? En mucho caso, ¿verdad? Pues sí, muchas cosas, pero ya no personal, ¿no? Después, no, claro que no, nada más que agradecerles por Ok. Ahora decía porque tu discurso respecto al divorcio es nada muy personal, güey. No, sí, yo total. estoy agradecido realmente porque pues, pocos espacios que he tenido para expresarme de esta manera, con esta libertad, que puede ser muy serio, pero a la vez con ese grado de picardía, ¿no? Si me dejan expresarme a mí, güey, a quien sea. Por eso te dije, si Jared dice sus mamadas, porque no. yo le puedo dar un poquito de más sentido, ¿no? En el sentido, ¿no? Leve, no mucho, pero sí. Es mi papel aquí. Y además de seguir a Fer, también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que ya se saben. Estamos en YouTube, en Spotify, en Evox y en Facebook. Ayúdennos a suscribirse con sus likes y a compartir el En video. YouTube, más que nada. Y pues Fer, muchísimas gracias por haberte querido aquí a tu casa de Arquetipo Podcast. No, hombre, yo agradecidísimo de estar aquí, cuando gusten. Otra vez, igual algo más en concreto. Sí. Sí. Mucho más en concreto. No mames, acabamos en la guerra civil norteamericana, güey, Vietnam, güey, ¿no? Es que esa es la magia del podcast, fíjate Sí, que... pero es muy común también aquí en Arquetipo. Divagar. Sí, no, exactamente, la Nos divagación machaqueamos es y vale parte, madre. es correcto, ¿no? Fíjate que Bush algo bien cierto de Carlos Vallarta, ¿no? Que hace una referencia, ¿no? De lo que es el podcast, de lo que es el podcast, ¿no? Que, por ejemplo, hay una persona que van a hacer un interrogatorio, pero el güey no quiere decir nada porque es un mafioso, ¿no? Entonces, ya después le dicen, está bien, espera un momento, ¿no? Ponen micrófonos, ponen todo, tráiganlo. Un podcast, ¿no? A ver, ¿no? Cuéntenos, señor, ¿cómo le hizo, no? Porque el podcast te hace hablar, te hace hablar. La plática. Te hace verbalizar, De hecho, ¿no? sí, de repente ha habido mucho político que está en programas de podcast o algo Y así. dice alguna mamada. cosas de más, güey. Güey. Y a lo mejor de la manera más natural y sin darse cuenta y hasta que los andan ahí Es cancelando. como por ejemplo Palazuelos, ¿no? Que dice, güey, que con el Jordi Rosado, ¿no? Que dice que sacó que un arma, ¿no? Y empezó a Ah, tirarle, sí. que tal vez hubo mató a alguien, ¿no? O sea, una confesión expresa, Entonces, Güey, pues es como un nuevo Badabum, güey. La gente puede venir con su pareja, güey. Y aquí sacan toda la perra. De hecho, sí ha pasado aquí, o sea, creo que antes de que llegaras tú, Jared, varios invitados que llegaron, o sea, después del podcast nos decían, oye, es que dije tal cosa. Ah, y bueno, ya sí, como ha que- pasado, a lo mejor no que confiesen un delito como Palazuelos, pero sí de que dijeron algo, pues que dices, ok, sí lo puedo cortar, ¿no? Y sí lo hemos hecho. Sí, eso dicen. Se vale. la protección de datos. Yo cada que hago un Demasiado. programa me queda la sensación de que dije cosas que no había dicho, pero la verdad es que no lo vuelvo a escuchar para ya no poder dormir tranquilo, ¿no? Y ya. Yo creo que esa es la dualidad, ¿no? De hacer podcast, ¿no? De que no revisar tanto tu contenido porque, o sea, siempre vas a querer, ay, güey, creo que estuvo mal esto, no. No, bueno, Sí, ya. sí. Yo creo que Sí, no, tampoco. Yo creo que hasta en este grado del podcast es como el decir la verdad, lisa y llana. Yo el otro día ¿no? me vi en la primera grabación que hicimos y dije, no mames, si tengo pedos de ansiedad bien machín. ¿Qué pedo conmigo? Por eso es esquizofrénico, dice. Yo no lo he visto, la verdad yo no me he sentado a No verlo. lo veas. No, la verdad es que sí, yo creo que es la magia del podcast. Yo por eso atiendo más al podcast como una de mis herramientas para desestresarme. ¿A quién quieres demandar? Ahorita escuchamos su podcast y vemos qué hizo en realidad. Sí, la verdad sí me encanta esa plataforma, lo que es el podcast, porque es eso, ¿no? Es liberarte, güey, ¿no? Es justamente expresarte nada más, ¿no? Y sin tener, vaya, ser tan cuadrado. Sí, O sea, sí, para sí. mí es algo que me encanta mucho, hablar, ¿no? Y más en este sentido, cuando existen temas importantes. Y entonces ya se acabó el tiempo, güey. Es cosa que a Siempre mí, hay tiempo. es cosa que a mí no me importa, ¿no? Ya no me he acordado. Realmente
digas, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente, ¿no? Tú sabes si es humillado únicamente, ¿no? Mira, yo me humillo solo, pendejo. Sí, solo puedo, Mi ¿no? función en este programa es que nadie sienta el más estúpido en él. No hay mejor patiño, ¿no? No hay peor. Pero es cierto, ¿no? Pero sí, básicamente yo creo que esa era las mejores plataformas del podcast. Yo sí soy muy consumidor del podcast, me encanta el podcast muchísimo. Desde Status Quo con Carlos Vallarta. ¿Y cuántas has hecho podcast en estos últimos No 5 sé, minutos? pero me encanta, ¿no? Es más, hay otra podcast. Pero sí, te digo, es algo que sí consumo bastante y sí, yo creo que es una plataforma muy, muy chingona y muy de este tiempo, ¿no? Sí, yo creo que definiría Sí, una un de las estilo, es como herramientas, ¿no? la evolución del radio. ¿no? Exacto, Sí, es sí, una... Y sin censura, porque antes el radio pues es como muy cuadrado. Más controlado. muy institucional. Todavía, ¿no? O sea, ya no tanto Sí. como antes, pero todavía. Sí, sigue siendo radio. De hecho, siento que Fíjate radio que me han entrevistado 2-3 veces en radio y sí me dicen como, bueno, puedes decir esto y esto. Y mi mente en putiza está así Dilo. como, a ver, güey, que no, Dilo, que dilo. no, que no. Siempre tengo que mentir. Sí, güey, pues sí, cuesta trabajo. ¿Qué vas a decir? Ay, ya no me acuerdo. Me acuerdo ¿Para qué le interrumpes? No, justo, ¿no? Lo que habías mencionado. Eso mismo. No, es que justamente si él lo menciona ya lo voy a recordar. Ay, güey, no me acuerdo qué mencioné. De la radio, el podcast. Ah, ¿eh? que la radio que... Ya, ya viste como que sigues tus pasos y te das cuenta, ¿no? Justamente yo siento que ya el radio está tomando ya más el ejemplo del podcast, ¿no? Porque ya era justamente esta escaleta del radio de, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes en la radio, ¿no? Entonces, era algo ya súper definido, ¿no? Y ese estilo muy definido de radio, pero ahora ya se necesita esa apertura más grande porque llega como a más gente, ¿no? Es el freestyle de Ese radio, freestyle, ¿no? exacto. Yo creo que sí. No hagas freestyle. No, yo siempre fui muy mal. Se te nota así, donde... No, fíjate que no, hay unos freestyles. ¡Oh, mira! Estoy durmiendo. Sí, sí, no me da Güey, pues es que nada, no puedo güey. evitarlo. O sea, tengo que tener. Si me dices no, yo te voy a decir, sí, como. Es del abogado, Güey, o sea, es nativo. natural, Ajá. exacto. Natural, cabrón. Voy a empezar a estudiar leyes, de verdad. Yo Nada más también. por eso. Yo también creo que nada más a mí, no sé, soy muy peleonero. En el aspecto de verbal, ¿sabes? A lo mejor nada más por saber y callarle el hocico a alguien. ¿no? Ajá, Sí, nada más hasta por- que tú me dijiste eso, o sea, yo ya tenía ganas de estudiar también y siempre he tenido ganas de estudiar entre periodismo y derecho y cuando tú dijiste eso, exactamente esa palabra clave de, pues nada más por ganarle, por ego, Sí. dije, me gustaría estudiar eso. Oye, Y al cambio de carrera. voy a estudiar terapia mejor, güey. No, yo sí si me preguntas qué bueno. También yo tuve creo terapia. que al final de las cuentas es una carrera que te da para muchas cosas en muchos sentidos, ¿no? O Sí, sea, un tú abanico puedes- amplísimo. exactamente, Sí. muy amplísimo. Entonces, tanto puedes dedicarte, no sé, a una cuestión creativa, perdón, con relación al derecho, que es muy, o sea, yo no sé cómo lo harían, pero creo que hay gente que puede hacerlo, yo no. Pero sí es una carrera que sí te da mucha satisfacción, la neta. Yo de principio no lo veía, sinceramente ya lo vi ya después con la práctica y ya tomándome en serio el creerte realmente abogado, ¿no? Porque al principio uno titubea bastante. Sí, ¿no? pues yo Sí, me son siento... nervios, sí. normal. Siento yo, Te da mira, para comer la carrera. Sí, no, es que Para comer y luego... algo más. Justicia, Pero güey. no, algo más. o sea, siento yo, y a lo que yo iba también era, por ejemplo, esa satisfacción de cuando tú estás viendo que está una injusticia claramente y está en tu poder que puedas callarle el hocico con argumentos, con la ley, con lo que sea. Es ahí donde yo siento que sientes esa verdadera satisfacción de decir, güey, te va a cargar la verga porque neta estás mal, o sea, y estás pendejo y no entiendo por qué estás demandando si no queda. O por ejemplo, ese güey que le estaba reclamando, no mames, o sea, yo sentí el pinche coraje que tú tuviste que haber sentido también. Sí, justo, pero fíjate que ahí manejas otra cosa que la verdad también tienes que controlar bastante. ¿Qué pasa cuando sabes que tienes la razón? Que realmente lo expones. no puedes ahora sí ejercerla, te sí. Ah, exacto. Sí, Sí, la terapia. No, o sea, justamente, aquí se usa mucho ese término en el mundo del derecho, que te den palo. Y no porque te den palo de palo, sino así se llama que a pesar de que tú hagas lo que hagas, Sí, te van sí, a sí. desechar. Sí, ¿no? tienes que aprender también Sí, a claro. preparar Entonces, la razón y güey, no por esa eso. frustración de que sabías y sabes que tiene razón, pero que este güey tiene conecte o sabes Exacto, no sé sí, quién, sí, y sí. digas lo que digas, pues es una defensa vacía, ¿no? A final de cuentas. Y eso hay que dejarlo muy bien en claro cuando ya tienes a tu cliente, mira. Sabes perfectamente dónde puede estar para hacer. Mira, yo sí te quiero defender, pero el otro güey es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, exacto. Pues, Y no es porque te haga conecte, sino porque me da mucha hueva escuchar lo que tiene que decir. No tengo tiempo.
Es su alegato, no, no. Sí, pues güey, justamente. Pero sí, así es esto, este business, básicamente. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado otra vez en una emisión más de Arquetipo Podcast. Ahora sí, chicos, nos estamos yendo. Gracias, Fer. Ustedes, muchachos, gracias. Y pues también coméntenos por ahí qué les ha parecido esta nueva forma de hacer podcast ya con el video. Les prometemos que en el futuro le vamos a meter un poquito más de producción, pero como Arquetipo nació como ese arquetipo, como ya lo hemos platicado, Pobre. entonces esperemos que Marginales. poco a poco la cosa vaya mejorando. Necesitamos un productor Si alguien quiere hacer servicio. aquí en Aquí Arquetipo. es el lugar idóneo, es correcto. Muchas gracias y hasta la próxima. Ay, Dios. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.